Bueno, reitero, esto fue por la mañana en la Comisión de Gobernación, que en un primer momento se había reunido en sus oficinas, en su sala de juntas en el edificio D, pero luego de un intenso debate al interior de la comisión se trasladaron al salón de protocolo del edificio A, que ahora conocemos como el Salón Presidentes de la Mesa Directiva. Ahí fue donde se desarrolló esta reunión que le hemos detallado. Un poco más tarde, unas horas después, inició la discusión en el pleno de este dictamen. Luego de 2 recesos hechos por la mesa directiva, se reanudó la sesión de la Cámara de Diputados con un acuerdo por el que se dispensaron todos los trámites para que el Pleno discutiera este proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación que expide la Ley de Seguridad Interior. Ya el primer punto, la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, señaló que esta ley es el instrumento legal que regula la participación de las fuerzas federales y armadas en labores de defensa de la paz interior. Destacando que esta ley es complementaria a la Ley de Seguridad Nacional, ya que regula los supuestos en los que las amenazas a la seguridad nacional tienen su origen al interior de la República mediante el establecimiento de protocolos claros y expeditos que obligan a las fuerzas estatales, federales y armadas a enfrentarlas de manera conjunta. Bueno, señaló además que uno de los principales objetivos es respetar los derechos humanos y las garantías establecidas en la Constitución. La diputada Guillén Vicente señaló además que la actuación de las autoridades será en un marco de corresponsabilidad. En consecuencia, la aplicación de esta ley corresponde a las fuerzas estatales, las fuerzas federales y cuando la gravedad de la situación lo amerite y como último recurso del Estado, a las Fuerzas Armadas, señalando además que toda intervención de fuerzas federales y Fuerzas Armadas estará sujeta a una temporalidad específica que no podrá exceder de 1 año y únicamente podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del presidente de la República. Bueno, esto ocurría alrededor de la 1 de la tarde con 50 minutos, casi las 2 de la tarde. Luego de la fundamentación, una vez dispensados todos los trámites al dictamen que contiene la Ley de Seguridad Interior, se puso a discusión por el Pleno y vinieron pues los distintos trámites parlamentarios del proceso legislativo. Al principio, como lo dicta el marco jurídico del Congreso, de la Cámara de Diputados, diversos legisladores presentaron lo que se conoce como mociones suspensivas para aplazar la discusión, suspenderla y aplazarla. Los argumentos giraron en torno a que no se tenía el tiempo suficiente, no se tuvo el tiempo suficiente para conocer el dictamen, así como para consultar a especialistas en materia. Además, señalaron los proponentes de estas mociones suspensivas que la ley busca que el Ejército realice acciones que le corresponden al Ministerio Público. Reconocieron los problemas de seguridad, pero afirmaron que la solución no es militarizar al país. Así lo fundamentaron. Es una iniciativa que no tiene que pasar porque lo que buscan es militarizar al país utilizando a las Fuerzas Armadas para hacer ese trabajo sucio que han querido hacer permanentemente en México. En primer lugar, el artículo 21 constitucional señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. Esta guerra jamás la podrán ganar los militares que están haciendo funciones que no les corresponden constitucionalmente. No se van a regresar a los cuarteles cuando vayan y ganen una guerra que no es de ellos. La guerra contra la impunidad, contra la violencia, por la preservación de los derechos humanos es una guerra civil y nos correspondería a nosotros ganarla. En resumen, la ley no contiene los mínimos estándares de respeto de los derechos humanos, ni las bases para atacar el problema estructural de la inseguridad en nuestro país. No hay base constitucional para legislar en la materia de seguridad interior. Se contravienen las obligaciones convencionales respecto a la promoción de los derechos y las tareas del Estado en materia de seguridad pública. Bueno, así se presentaron las mociones suspensivas. El reglamento dice, y también el marco jurídico, que si no se aceptan por el Pleno, pues se continúa la discusión del dictamen. Es por ello que, pues lo mismo, fueron rechazadas en votación económica. Luego entonces, como no se aceptaron las mociones suspensivas, se continuó desahogando el dictamen con con lo que serán los posicionamientos de los grupos parlamentarios. La diputada de Encuentro Social,
Norma Edith Martínez Guzmán, destacó que el tema es de trascendencia y que tiene la atención en el país, o tiene toda la atención en el país. Destacó que con el dictamen se da certeza jurídica a la participación del Ejército en materia de seguridad interior, aunque reconoció que existen temas que podrían ser mejorados. Si el objetivo de la ley es dar certidumbre, habría que analizar conceptos y criterios como, por ejemplo, y en eso estoy de acuerdo, habría que revisar y modificar, de ser necesario, el tema de las manifestaciones sociales y políticas que bajo el tema de pacíficamente podrían ser vulneradas. Creo que ese es un punto en el que tenemos que trabajar hoy en este lugar para generar una legislación acorde a lo que los ciudadanos nos exigen. Bueno, posteriormente la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Sofía González Torres, hizo un reconocimiento a la labor que han hecho las Fuerzas Armadas. Dijo en tribuna que la facultad que tiene el Congreso de legislar en materia de seguridad interior se encuentra en la Constitución política. Y si bien las Fuerzas Armadas han tenido que coadyuvar para lograr este objetivo, es urgente crear un marco legal adecuado y definir claramente las atribuciones, deberes y funciones de todas las autoridades encargadas de nuestra seguridad. La ley que estamos discutiendo establece claramente que la seguridad interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones. La diputada Sofía Torres del Partido Verde. Escuchamos a la diputada de Nueva Alianza, Mirna Isabel Saldívar Paz, quien destacó la importancia de este marco jurídico ante la realidad en materia de seguridad que vive el país. Y continuaron un poco más adelante, le platicaré lo que dijo la diputada Sofía González Torres, pero vamos a continuar ahora con el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. El coordinador parlamentario de este grupo, José Clemente Castañeda Hueflich, comenzó su participación señalando que la guerra no hace la paz. Destacó que esta ley no sirve para regular la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles y deja un esquema de opacidad absoluta. Esta ley deja un amplio margen de discrecionalidad para activar los protocolos de seguridad interior. Los artículos 16 y 26 señalan respectivamente que el presidente podrá ordenar acciones de seguridad interior sin que exista ninguna declaratoria y que las Fuerzas Armadas podrán identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior de manera permanente y sin declaratoria. Bueno, ahora sí, el Partido Verde Ecologista de México, le comentaba a Sofía González Torres, hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y argumentó que la facultad que tiene el Congreso de legislar en materia de seguridad interior está en la Constitución. Es importante dejar muy claro que la seguridad pública es muy distinta a la seguridad interior, ya que estos dos conceptos, en uno estamos hablando de instituciones y en el otro estamos hablando de la seguridad de las personas. Pero, ¿qué pasa cuando la seguridad pública se ve rebasada por el cumplimiento de brindar paz a los mexicanos? Ahí es donde encontramos la utilidad de la seguridad interior como una solución al combate de estas amenazas. Bueno, después del verde, el grupo parlamentario Morena reiteró su voto en contra de expedir esta ley de seguridad interior por considerarla un dictamen anticonstitucional y asegura que militarizará al país. Morena votará en contra del dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior porque legaliza la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de orden civil, carece de sustento constitucional, militariza el país y otorga autonomía de los poderes civiles a las Fuerzas Armadas. Bueno, a su vez, el grupo parlamentario del PRD ratificó en tribuna lo expuesto en la Comisión de Gobernación. Consideró que el dictamen a la Ley de Seguridad Nacional o Seguridad Interior es rechazado por más de 250 organizaciones civiles, por el Alto Comisionado de la ONU y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Puede dar origen a graves violaciones a los derechos humanos, a abusos por parte de las fuerzas del orden y a la desestabilización de nuestra incipiente democracia. No solo es cuestionable en su contenido, constituye un verdadero atentado a la Constitución General de la República y a todo el marco convencional que nos rige.
Bueno, y continuaron los grupos parlamentarios. El PAN, además de calificar como deseado el procedimiento de dictaminación, reiteró que antes de regular la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, se tenía que haber aprobado el tema de mando mixto policial. Hay que recordar que se rechazó el mismo en comisiones el día de ayer, hace unas horas. Sin este modelo adecuado, sin esta reforma policial, no podemos aceptar la aprobación de este dictamen. Sin mando mixto, no podemos acompañar la aprobación de esta ley de seguridad interior. Bueno, finalmente el grupo parlamentario del PRI reiteró en tribuna que con la expedición de la Ley de Seguridad Interior se definen y regulan los supuestos de intervención de dependencias e instituciones competentes en el mantenimiento del orden y la seguridad interior a fin de evitar confusión en las actividades en la materia. Así lo argumentó. Las acciones de auxilio que se realicen en el marco de ella no serán permanentes, su naturaleza es transitoria. Las Fuerzas Armadas no sustituirán las responsabilidades primarias de las instancias del gobierno federal, estatal o municipal. Luego de fijadas las posturas de los grupos parlamentarios, se abrió el debate, la discusión a favor y en contra sobre la expedición de la Ley de Seguridad Interior. Estos fueron los argumentos. Mienten aquellos que señalan que no tenemos facultades para legislar en la materia. La seguridad interior y la seguridad pública son temas que están dentro de la seguridad nacional y tenemos facultades para legislar en materia de seguridad nacional. El 73 constitucional no nos da facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior. Eso implica que esta ley nace de origen inconstitucional. Necesitamos darle certeza, necesitamos darle orden, necesitamos que esto se inserte en una estrategia de seguridad nacional en donde puedan colaborar, obviamente, las fuerzas policiales y las fuerzas militares. Se atiende la opinión, la visión, las recomendaciones, las observaciones de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, tanto de instituciones de educación superior públicas como privadas que se han manifestado en contra. No es perfecta, pero sería irresponsable dejar a México sin una legislación de seguridad interior. No es válido venir con argumentos de que la guerra no justifica la paz. No estamos hablando de una guerra, estamos hablando de la intención de darle tranquilidad a los mexicanos. Será que vamos a reconocer que el Estado mexicano está en guerra y que requerimos que las Fuerzas Armadas tomen la seguridad y la soberanía y la autonomía del país. O vamos a reconocer que la delincuencia organizada ya alcanzó tales escenarios que es imposible que no tengamos un estado de excepción institucional. Bueno, luego del debate a favor y en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados abrió el sistema electrónico, el SPAVA, y aprobó con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones expedir la Ley de Seguridad Interior en lo general. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 248 votos a favor. Luego de la aprobación en lo general, se abrió la discusión en lo particular respecto de los artículos que fueron reservados por los legisladores. 44 diputados se habían apuntado originalmente como oradores. Bueno, y luego de 5 horas con 2 minutos de discusión, finalmente 64 oradores en total, 44 de ellos para presentar reservas, cuyas propuestas ninguna fue aceptada para la discusión. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 215 votos a favor, 101 en contra y 4 abstenciones la expedición de esta Ley de Seguridad Interior. El dictamen se envió al Senado de la República para, como dicen ahí en la mesa directiva, continuar el proceso legislativo. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.